El quinto ángel. Lo publiqué en otro lugar, pero bueno, ¿por qué no aquí también? Siempre me ha parecido interesante cómo reaccionan los que no han tenido experiencias con esta entidad en particular. La mayoría de mis encuentros han sido con él, así que destaca mucho. Y antes de que alguien se apresure a decir en los comentarios que es demoníaco, déjenme decirles que él aceptaría esa descripción al 100%, si eso es lo que quieren que sea. Vie es el nombre que le puse, aunque antes usaba otro nombre diferente, que no compartiré. Es la entidad que comandaba a los grises pequeños durante mis abducciones. Me enseñaba cosas y respondía a mis preguntas. Adoptaba varias apariencias, pero sus formas humana y gris eran las más comunes. Como gris, es un poco más alto que los grises cortos habituales. Mide alrededor de 1.35 metros, con piel gris azulada oscura, casi azul marino. Como humano, tiene la misma altura, con cabello rubio platino muy claro y ojos azules. Rasgos faciales finos y parece completamente normal. Lo único raro en esta forma es que durante las conversaciones no muestra ninguna microexpresión. Con el tiempo mejoró un poco, pero casi siempre su rostro permanecía en un estado sereno y tranquilo. En raras ocasiones, aparecía como un gato negro con ojos azules y una mancha blanca en el pelo, o una pequeña esfera azul luminosa, o un ser reptiliano muy grande con escamas blancas y ojos azules. En mis primeras experiencias no lo vi. Al principio solo estaba la mujer pálida y alta. Se parece un poco a la mujer de la portada de Communion, pero mucho más pálida y usualmente con capucha. Ella tenía un aura como de monja, maternal pero estricta y sin tonterías. La primera vez que conocí bien a Vie, los dos estaban en una habitación conmigo disfrazados de humanos. El disfraz de ella era menos convincente porque su cabello era obviamente una peluca. Pero como yo tenía solo unos 5 o 6 años, no me pareció raro en ese momento. Estábamos en lo que parecía un salón de clases común, pero la habitación era extrañamente pequeña y todos los objetos y muebles parecían sospechosamente nuevos, como si fuera un set de grabación en lugar de un sitio real. No recordaba cómo había llegado ahí, pero sentí que estaba esperando a que terminaran con mi madre. Pude darme cuenta rápidamente de la situación porque la mujer pálida desvió su atención de mí hacia un tercer ser que había llegado a la puerta. Nunca escuché lo que se dijeron, pero ella miró con incertidumbre a Vie antes de decirme que tenía que irse un rato. Traté de quedarme sentado esperando pacientemente, pero pronto me aburrí y me acerqué a la ventana donde estaba Vie. Él simplemente miraba por la ventana, y cerca de él había un pequeño estéreo reproduciendo música heavy metal bastante intensa, la cual tarareaba con agrado. Era la primera vez que escuchaba heavy metal, así que le dije que la música sonaba enojada, y él me dijo muy calmado que no se suponía que debía hablar conmigo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que ella se enojaría si lo hacía. Intenté asomarme por la ventana, pero me costaba ver debido a mi pequeño tamaño. Él, divertido, me ofreció la mano y me dejó subirme para sentarme en su regazo. Por lo general soy tímido con extraños, pero por alguna razón me sentí muy cómodo con él. Pude ver lo que parecía ser una calle concurrida dentro del centro de la ciudad, pero no reconocía el lugar en absoluto, y aún no lo hago. Él dijo: «Ya has crecido mucho». Lo que me desconcertó porque, hasta donde sabía, esa era la primera vez que nos encontrábamos.
Le dije que no lo conocía, y él respondió: «Pero yo te conozco a ti», lo cual tenía perfecto sentido para mi torpe mente infantil. Le pregunté si quería jugar Veo Veo conmigo, y tuve que explicarle cómo se juega. Pero antes de que pudiera darle la pista del objeto que había elegido, él lo adivinó al instante en el momento que lo escogí. Me quedé absolutamente asombrado y jugamos varias rondas hasta que la mujer pálida regresó. Hubo una tensión inmediata en el ambiente y sentí que me habían atrapado haciendo algo que no debía. Ella le dijo que se fuera y yo inmediatamente traté de defenderlo, diciendo que fui yo quien insistió en hablar con él. Pero él rápidamente me hizo callar y me aseguró que no había hecho nada malo antes de salir tranquilamente de la habitación. Lo último que recuerdo es que la mujer me advirtió que no hablara con él y dijo que él era un monstruo. Este tipo de cosas continuaron durante años, con ambos peleando de manera pasivo-agresiva por mí. El odio entre ellos era palpable, pero él nunca dijo nada negativo de ella, como ella hacía de él. Supongo que confiaba en que al final yo iría con él, y tenía razón. Aunque también es totalmente posible que solo me estuviera mintiendo y que no me incluyera en la comunicación telepática. No fue hasta que cumplí 18 años y supe que estaba siendo abducido que tuve la oportunidad de preguntarle quién era. Se identificó como el quinto ángel, como el del Apocalipsis que toca la quinta trompeta y señala la apertura del abismo. Rápidamente entendí que no era literal, que solo usaba un marco de referencia familiar para ayudarme a comprenderlo. Esto indicaba qué esperar de sus habilidades, cuál era su rol, y que había elementos más oscuros en ese papel. Probablemente podría escribir un libro entero sobre nuestras interacciones desde entonces, pero trataré de mantener esto relativamente corto. Peleaba mucho con ellos, pero a pesar de todo el pataleo y gritos, nunca le di un golpe. Él era el único en quien confiaba y con quien más me sentía cómodo, y parecía apreciar mi espíritu de lucha. Siempre me pareció un amigo viejo, pero creo que las cosas dieron un giro importante cuando trató de enseñarme a pilotar una de sus naves. Era una de esas pequeñas naves tipo platillo. Por fuera son mucho más pequeñas de lo que esperaba, pero por dentro son más grandes. No tenía botones ni nada, solo paneles lisos y redondeados por todos lados. Él me indicó que pusiera las manos contra la superficie y que enfocara mi mente en ello. Hice lo que dijo, y honestamente, no sé ni cómo explicar lo raro y desorientador que fue, porque de repente, yo era la nave y podía ver a mi alrededor. Era como si toda la superficie de la nave se convirtiera en mis ojos y me diera una visión de 360 grados. Desafortunadamente para los dos, me mareo con muy poco, y al instante empecé a sentirme mal y con náuseas. La nave se inclinó hacia un lado y comenzó a hundirse en respuesta a mi desorientación, y me preocupé por estrellar esa cosa estúpida. Bien, rápidamente puso su mano sobre mi hombro para ayudarme a enderezar la nave. Pero al hacerlo, ambos nos convertimos en una sola entidad. Una intensa ráfaga de recuerdos, pensamientos y emociones abrumó mi cerebro, y durante los pocos segundos que tardamos en aterrizar con seguridad, pasamos de un shock inicial y sorpresa a un puro sentimiento de alegría. Una cosa es que alguien te diga que te ama, pero es otro nivel poder sentirlo realmente desde su perspectiva. Cuando soltó y volvimos a ser seres separados,
Nos tomó unos segundos recuperarnos antes de que él se disculpara por no prepararme mejor, y también me dijo que tendría que suprimir los recuerdos que se habían cruzado a mí. No recuerdo conscientemente ninguno de ellos ahora, pero recuerdo haberme sentido abrumado por lo mucho más inteligente que él es, y mis sueños se volvieron un caos extraño por un tiempo. Después de eso, comenzó a entrenarme como si me preparara para ser uno de ellos. En lugar de pasar por el proceso usual de abducción, terminaría usando el mismo traje corporal que ellos y ayudando a manejar y calmar a otros abducidos. En lugar de simplemente llevarme, empezó a preguntarme primero si quería ir, y si decía que no, respetaba eso sin cuestionarlo. Sin embargo, eventualmente las cosas en mi vida diaria llegaron a un punto donde todo el estrés e insomnio me llevaron al límite, y pedí que todo se detuviera por completo. La última vez que lo vi, me dijo que sería la última visita. Eso fue hace poco más de una década, y no me han vuelto a llevar desde entonces. Estoy seguro de que está bien y sigue jugando con ese jardín suyo. Claro que lo extraño. Sin embargo, no me molestaría que me visitara otra vez, aunque no sé si eso pasará. Pero sí siento que lo volveré a ver, sea en esta vida o seguro después de que me vaya. Es un pensamiento extraño, porque si me preguntaras en frío, diría que no creo que haya nada después de la muerte. Pero tampoco creo técnicamente en extraterrestres, y eso seguro no les ha impedido aparecer. Pesadilla recurrente cuando era niño. Recuerdos de haber sido abducido. El sueño siempre empezaba igual. Estaba solo en un campo de hierba alta. Las hojas me llegaban al pecho, sin color y secas, como si las hubieran sacado de una vieja película en blanco y negro. Pero arriba, el cielo brillaba con un extraño y antinatural tono púrpura. Hermoso, pero incorrecto. Un color que no pertenece ni al día ni a la noche. Un color que advierte que algo se acerca. Luego, el sueño cambiaba. De repente, estaba acostado de espaldas, mirando hacia arriba. No podía moverme. Dos figuras estaban sobre mí, de piel gris, humanoides, pero no humanos. Sus ojos negros eran enormes, vacíos, infinitos. Uno de ellos agarró algo, una herramienta, y empezó a bajarla hacia mi rostro. Hacía un zumbido como un taladro eléctrico. Nunca vi qué pasó después. El sueño cambiaba otra vez. Estaba escondido debajo de una mesa cubierta con un mantel a cuadros rojos y blancos, como los que ves en un picnic. No sé dónde estaba ni cómo llegué ahí. Debería haberme sentido seguro, como el escondite de un niño. Pero entonces lo vi. Un líquido espeso y pegajoso, como jarabe o miel, desbordándose del borde de la mesa. No estaba goteando, estaba cayendo en cascada, como una inundación en cámara lenta. No podía moverme, solo lo miraba deslizarse, cada vez más cerca. Entonces me despertaba. Esta experiencia me hizo perder mucho sueño. Llegó un punto en que mi maestra de cuarto grado le dijo a mi madre que tenía bolsas profundas bajo los ojos y estaba preocupada porque no dormía lo suficiente. Y tenía razón, no dormía. El único sueño que tuve que fue recurrente y tan real como este fue uno en el que estaba en el asiento trasero del auto de mi abuela. Ella estaba manejando y mi madre en el asiento del copiloto.
De repente, se escucharon los frenos chirriar. Lo siguiente que recuerdo es que mi madre me estaba alcanzando y todo lo que veía en el parabrisas era un paraguas abriéndose. Después le conté a mi madre sobre el sueño del paraguas. Habíamos tenido un accidente de auto cuando yo era pequeño y mi madre puso su brazo atrás para protegerme del impacto. Dijo que cuando estaba en la ambulancia, yo no paraba de hablar de un paraguas. Sé que suena loco, pero si puedo recordar ambos sueños con tanta claridad, si los tuve como sueños recurrentes y uno resultó ser real, quizás eso significa que el otro sueño también lo fue. Las abducciones de George Adamski, una de las historias de abducción ovni más insanas de la historia. George Adamski fue una de las primeras y más conocidas figuras en la historia de los ovnis, que afirmó tener contacto directo con extraterrestres. Su historia comienza en 1952, durante los primeros días de la locura por los platillos voladores. Según Adamski, mientras estaba en el desierto de Mojave, en California, con un grupo de amigos, fue testigo de una gran nave con forma de cigarro volando sobre ellos. Poco después, una nave más pequeña con forma de platillo aterrizó cerca. Afirmó haber hecho contacto con un ser que salió de la nave y se acercó a él. Adamski describió al ser como de apariencia humana, con cabello largo y rubio, y vestido con un traje entero. El visitante supuestamente se comunicó con él mediante telepatía y gestos. Dijo que el ser se identificó como Orton y afirmó ser de Venus. Según Adamski, Orton advirtió a la humanidad sobre los peligros de las armas nucleares y el camino destructivo por el que iba la Tierra. Orton también expresó preocupación por cómo la humanidad estaba afectando el equilibrio de la vida en todo el sistema solar. Este encuentro fue solo el comienzo de las afirmaciones de Adamski. En relatos posteriores, dijo que fue llevado a bordo de otras naves, llevado a la órbita terrestre e incluso que viajó a la Luna, Marte y Venus. Describió a Venus como un paraíso similar a la Tierra, con bosques, ciudades y seres avanzados y pacíficos. Dijo que Marte era parecido y tenía canales, sistemas de energía limpia y vida parecida a la humana. Incluso la Luna, que sabemos es un lugar sin atmósfera y desolado, fue descrita con bases ocultas e instalaciones dirigidas por extraterrestres en su lado oscuro. Sus libros se hicieron populares y ayudaron a formar las ideas públicas sobre los ovnis en los años 50. Esta historia es incompatible con lo que la NASA y otras agencias espaciales han descubierto. Según la ciencia moderna, Venus, la Luna y Marte son poco propicios para la vida. Venus es un planeta tóxico, supercalentado, con una atmósfera densa de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico. La temperatura en su superficie puede derretir el plomo. Marte es frío, seco y tiene una atmósfera tan delgada que hace imposible la vida similar a la terrestre sin protección. La Luna es completamente carente de aire, sin ciudades ni bosques. Estas contradicciones han sido una crítica importante a la historia de Adamski y son usadas frecuentemente por escépticos y conspiracionistas anti-ovni como evidencia de que los relatos de abducción alienígena son inventados. A lo largo de las décadas, el origen de los supuestos extraterrestres ha cambiado, de planetas cercanos a sistemas estelares distantes y ahora a otras dimensiones.
Si este cambio refleja una nueva comprensión o la desmantelación de antiguos fraudes, es algo que tú decides. Vi algo extraño en el cielo cuando era niño y hasta hoy no puedo explicarlo. ¿Qué tal todos? Decidí compartir esto porque siempre ha quedado grabado en mi mente y aún no encuentro una explicación satisfactoria. Tenía como 11 o 12 años en ese momento. Ahora tengo 20. Era una tarde clara y soleada y estaba en casa, una casa de 2 pisos, cuando miré al cielo al azar. Fue entonces cuando vi algo realmente extraño. Un objeto cilíndrico, gris, metálico, que volaba en silencio. No parecía muy alto, definitivamente más bajo que un avión o un globo meteorológico. Y lo que llamó mi atención fue lo cerca que estaba, comparado con cualquier otra cosa que haya visto en el cielo. Corrí a llamar a mis padres, pero para cuando regresamos, ya estaba muy lejos y en segundos simplemente desapareció. Mis padres dijeron que probablemente era un globo meteorológico, pero eso nunca tuvo sentido para mí. Los globos meteorológicos suelen estar mucho más altos, pero este estaba bajo y cerca de la casa. Se desplazan lentamente con el viento, pero este desapareció en segundos. Nunca he visto algo así en mi zona desde ese día. Además, lanzar cualquier tipo de globo, incluidos los meteorológicos, en áreas residenciales es ilegal donde vivo. He considerado todas las posibilidades racionales, pero nada coincide con lo que vi. Sé que algunos dirán que fue un dron o un avión, pero esto fue hace casi 10 años. Los drones no eran tan comunes ni accesibles en ese entonces, especialmente con esa forma cilíndrica y movimiento silencioso. No digo que fuera extraterrestre, pero definitivamente era un objeto volador no identificado, uno que no se comportaba como nada convencional. ¿Alguien aquí ha visto algo similar, especialmente con esa forma y tan de cerca? Mi experiencia de abducción. Publiqué esto en otro canal, pero pensé que también lo compartiría aquí para obtener más respuestas. Después de mi primer publicación sobre mi contacto con un extraterrestre hace unos años, emprendí una búsqueda espiritual para recuperar mis recuerdos reprimidos. Desafortunadamente, no fue producto de mi imaginación ni algo que pueda explicar de una manera convencional. Después de recuperar mi memoria, estoy sintiendo todas las emociones reprimidas que sentí en ese momento. Ansiedad, temor, confusión, miedo y una sensación general de pérdida de control. Mis oídos están constantemente zumbando y siento que mis instintos están en sobrereacción. Siento que estoy siendo observado constantemente y me siento como un ratón de laboratorio. Lo único por lo que estoy agradecido es que no fue violento ni aterrador en comparación con muchas otras personas que han compartido sus historias. Esto es lo que he logrado recordar. Estaba en un estado extraño de conciencia. Definitivamente no estaba dormido porque me sentía muy paranoico y asustado. Así que me quedé despierto toda la noche viendo caricaturas. Recuerdo hablar con un hombre y que él me llevaba a algún lugar. No podía pensar bien ni sentía emociones. Me sentía relajado y un poco como robótico. Nunca vi el rostro del ser,
pero sabía que estaba ahí. Era como si mi mente hubiera eliminado completamente su cuerpo físico de mis recuerdos. Me dijo que todo estaba bien, que íbamos a hacer un procedimiento rutinario. Me condujo a una habitación por una escalera. La habitación estaba oscura y débilmente iluminada. No pude ver ventanas ni fuentes de luz. La habitación era completamente metálica y carecía de cualquier marca identificativa. Solo podía ver unos pocos metros delante de mí, así que no sé qué tan grande o pequeña era. Me dijo que tomara asiento. Tenía un acento muy extraño que ya no se escucha. Era un acento de pronunciación recibida y me hablaba telepáticamente. El aparato no era un asiento convencional. Era inusualmente ancho, como un bidé, y había algo así como un cuenco poco profundo debajo. Instintivamente me recosté y tiré de algo, y el asiento se alargó y aplanó convirtiéndose en una cama. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la primera vez que esto me pasaba, porque ya sabía cómo usarlo. Le dije que tenía mucho frío. Estaba temblando y solo miraba las pieles de gallina en mis brazos mientras él comenzaba el procedimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba completamente desnudo. Él explicó cada paso, aunque yo ya sabía lo que hacía. Me dijo que me había adormecido para que no sintiera demasiado dolor. Fue cuando sentí una ligera punzada mientras algo era insertado en mi cuello uterino. Dijo que estaba tomando material genético. Nunca aclaró exactamente qué buscaba o qué estaba extrayendo. Fue muy clínico y metódico, como un procedimiento médico en un hospital. Me dijo que la baja temperatura se debía a la naturaleza de la habitación, su ubicación o la preservación de especímenes, y que no se podía evitar. La primera vez no noté el frío porque tenía una manta. El cambio de temperatura despertó lentamente una conciencia en mi cerebro. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que algo muy extraño estaba pasando y que eso no era normal. Empecé a sentir emociones, comencé a tener miedo y ansiedad, pero antes de poder levantar la mirada y preguntarle al ser qué diablos estaba pasando, perdí el conocimiento. ¿Alguien más ha experimentado algo parecido? Y podría decirme si ya terminaron conmigo, si puedo dejar esto atrás y mi vida volverá a la normalidad. Y si no, ¿qué debería esperar? ¿O algún otro consejo? Además, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y qué planean? Sintiendo un poco de desánimo. Tuve una experiencia un par de noches seguidas, muy temprano, viernes y sábado por la mañana, en mi jardín. Esta publicación no es para detallar esas experiencias, sino más bien una nota lanzada al universo, y más pertinente, a cualquiera en este canal que pueda estar sintiendo lo mismo que yo en este momento. Inmediatamente envié un correo a un investigador de ovnis muy conocido, quien me respondió más tarde el sábado. Me sugirió que reportara mis experiencias a una autoridad investigadora. Lo hice, una en Estados Unidos y otra en Reino Unido. Y aquí es donde todo empezó a hacerme sentir un poco perdido. La gente del Reino Unido me envió un correo genérico el lunes por la noche, diciendo básicamente que necesitaba llenar su formulario en línea, ese donde tienes que hacer un pago. Eso duele un poco porque, después de llenar cuidadosamente ese formulario en línea, con campos de máximo 50 caracteres, ni más ni menos, cuando intenté enviarlo, sin foto, me indicaron que debía usar su correo general de consultas. Así que lo hice, y como dije,
Me dijeron que diera vueltas y lo hiciera de la otra manera, y que les enviara una donación. No estoy en contra de enviar una donación en absoluto, pero la forma en que fue esto, y de hecho mi sensación al abrir su página, fue que todo giraba en torno a esa donación. Así que publiqué en este canal pidiendo recomendaciones de hipnotizadores. Vamos a agarrar este asunto por los cuernos. 2,600 vistas, pero solo respondió una persona. Gracias, amigo. Contacté su recomendación y a un montón de hipnotizadores locales, con listas de credenciales tan largas como tu brazo. Hoy tuve una llamada telefónica con un caballero muy amable, que habló conmigo durante más de 20 minutos sobre esta y otras experiencias que he tenido en las últimas 2 décadas. Tengo 45 años, para que te des una idea. Fue súper gentil y se tomó muy en serio decir que está abierto a ese tipo de cosas. Pero hacia el final de la llamada, me sugirió que hablara con mi médico de cabecera sobre esto. Entiendo que tienes cierto deber de cuidado, y de nuevo, fue muy amable y cuidadoso. Pero salí de esa conversación sintiendo que algo muy importante había ocurrido, solo para sentirme más solo y sin nadie con quien hablar. Supongo que lo que intento decir, de esta manera tan larga y enredada, es que entiendo por qué la gente no reporta estas cosas, por qué lo guardan para sí y lo ignoran. Estamos en la frontera de la metafísica, o la creencia, o la experiencia. No sé exactamente qué vi. Puede que nunca lo sepa. El bromista ofrece pruebas, sabiendo que me sacudirán aún más si me quedo solo con eso. Lo que sí sé es que esto se siente como un lugar solitario. También estoy aquí si alguien quiere platicar sobre cómo se ha sentido tras sus experiencias. Debería preocuparme. Hace años, estaba teniendo un día común y corriente. Estaba a punto de tomar una ducha cuando, de repente, vi una esfera brillante y resplandeciente afuera de mi casa. Por un momento, me quedé congelado. No podía hacer nada. Estaba completamente paralizado y no tenía idea de qué hacer. Finalmente, logré reaccionar y bajé corriendo para contarle a mi madre. Pero cuando volví a subir, ya no estaba. Después de eso quedé en shock. Decidí simplemente olvidarlo, y así quedó. 6 años después, mientras dormía, me desperté. Y ahí estaba, el clásico alienígena gris, con ojos grandes, negros y completamente puros, mirándome fijamente en mi habitación. No podía hacer nada, solo me quedé ahí, completamente inmóvil, mirando a la criatura. Por dentro estaba gritando, deseando hacer algo, lo que fuera, incluso solo moverme, pero no podía. Y cuando finalmente logré parpadear, ya no estaba. No pude dormir el resto de la noche. Hoy en día, hago bromas al respecto, diciendo que probablemente fue algún tipo de parálisis del sueño o algo así. Pero siendo honesto, creo que solo me digo eso para sobrellevarlo. Porque si fue real, tal vez algún día vuelva. Y quizás la próxima vez no esté aquí para contarlo. Creo que fui abducido y sometido a pruebas, igual que mi padre. Estaba quedándome en su casa para Año Nuevo, y cuando regresamos a su departamento, comenzó a hablar sobre un dialecto muerto, así como sobre las personas que murieron con él, y dijo que eran de Mesopotamia. Mi padre es esquizofrénico, y a menudo le cuesta comunicarse conmigo, pero esta conversación
Parecía algo que llevaba mucho tiempo guardado. Hemos estado separados durante 7 años y me habló con tanta claridad que no puedo evitar creer en sus palabras. Luego de eso, ambos nos fuimos a dormir. Me desperté a las 3 de la mañana y cuando intenté levantarme para ir al baño, sentí un dolor agudo en la parte baja derecha de mi espalda. Cuando llegué al baño, encontré 3 marcas de punción perfectamente espaciadas. A la mañana siguiente ya no estaban. Desde entonces, han pasado cosas. Luces extrañas, sonidos, y estoy al borde de perder la cabeza. Ya incluso fui a rehabilitación antes de siquiera atreverme a escribir esto. Pero ahora necesito ayuda. Por favor, cualquier idea, sugerencia o enseñanza será enormemente agradecida. Algo me pasó y todavía no sé cómo explicarlo. Tengo 43 años, soy hombre, casado, y nunca he sido de tener este tipo de conversaciones raras, ni siquiera con mi esposa. No soy ese tipo de persona, ¿sabes? Ni siquiera recuerdo exactamente cuándo pasó. Podría intentar adivinar el año, pero no quiero. Se siente demasiado cercano, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real, y no estoy listo para eso. Pero ha estado dentro de mí desde entonces. Fue una de esas noches. Creo que eran como la 1 o 2 de la mañana, tal vez más tarde. Me desperté sin razón, sin ruido, sin pesadilla, nada. Simplemente desperté. No asustado ni ansioso, solo despierto, como cuando tu cuerpo sabe algo que tú no. Todo mi cuerpo se sentía en alerta, consciente. Ni siquiera tengo la palabra correcta para describirlo. Había una especie de zumbido, pero no en mis oídos, dentro de mí. No era un ruido, más bien como si mis huesos vibraran. Es la única forma en la que puedo describirlo. No era fuerte ni doloroso, solo un zumbido suave y constante, muy profundo, como si todo dentro de mí estuviera respondiendo a algo. Me quedé sentado un momento, simplemente escuchándolo, sintiéndolo. Luego miré por la ventana. No sé por qué. Pensé que tal vez vería algo, pero no. Solo oscuridad, completamente en silencio. Noche muerta, pero sentí que me observaban. No como en una película de terror. No daba miedo. Era más como si algo me estuviera mirando, pero no con la intención de hacerme daño. Solo observando, con curiosidad. Como, no sé, como cuando un gato te mira desde una esquina y tú no tienes idea de por qué. Me recosté de nuevo. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo. Pero lo que fuera que fuese, no se fue. Se hizo más fuerte. Y aquí viene la parte que odio decir porque suena como una locura. Se sentía bien. Nada físico. Estaba dentro de mí, pero más profundo que el cuerpo. Como si mi alma, o como quieras llamarlo, estuviera recordando algo. Como calidez, pero sin calor. Solo consuelo. O tal vez ni siquiera eso. Y entonces traté de preguntar en mi mente, ¿qué eres? No obtuve palabras, pero supe la respuesta. Como si alguien hubiera puesto el pensamiento directamente dentro de mí. Algo como, siempre estoy aquí. No sé qué significa, aún no lo sé. Y sinceramente,
ya dejé de intentar entenderlo. No creo que fueran aliens. Lo que sea que fue, no viene de algún lugar. Simplemente está aquí, todo el tiempo, esperando, observando, o tal vez solo siendo. Y a veces, por razones que nunca entenderé, te deja notarlo. A alguien más le ha pasado algo así. Avistamiento ovni causó pánico. Mi amigo y yo estábamos pasando el rato en el techo de mi casa, solo platicando y mirando las estrellas. Exactamente a las 3:30 am. Una luz verde comenzó a moverse lentamente por el cielo. Ambos pensamos que tal vez era una estrella fugaz, pero se movía demasiado lento. En mi mente, noté un disco tambaleante sobre la luz verde, pero no lo dije en voz alta porque pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Entonces mi amigo dijo: «No hay algo tambaleándose encima de eso». Y justo después de que lo dijo, sentí cómo el pecho se me apretaba sin razón aparente. Le respondí que estaba pensando exactamente lo mismo, y los dos empezamos a hiperventilar. Nos costaba tragar y nos sentíamos paralizados. El objeto empezó a moverse en un patrón de zigzag por el cielo, hasta que desapareció de nuestra vista. Habían pasado unos 30 segundos, y le pedí a mi amigo que revisara la hora. Eran las 3:31 am, y había pasado aproximadamente un minuto desde que apareció, lo que nos hizo pensar que no fue algo aleatorio, sino que se sintió como algo programado. Si esto hubiera pasado sin ese shock repentino, probablemente no le habríamos dado importancia. Pero el hecho de que en cuanto pensamos que podía ser un ovni, nuestros cuerpos se congelaron, fue lo que nos dejó marcados. No encontramos nada en internet que se relacionara exactamente con lo que nos pasó, salvo por algo llamado la Hora de las Brujas, que según el folclore es un periodo entre las 3 y las 4 de la mañana, donde pueden aparecer fenómenos sobrenaturales. Esperamos que alguien tenga una historia similar. La fecha fue el 13 de julio de 2025 y vivo en California. ¿Tú qué opinas? La realidad consensuada se está desmoronando y las costuras están empezando a mostrarse. Creo que las verdaderas fallas en la realidad no son solo fallos tecnológicos o calcetines perdidos. Son momentos en los que la realidad consensuada se fractura, cuando sucede algo que simplemente no debería pasar, pero pasa de todos modos. Una persona desaparece por segundos, el tiempo se traba, o ves a alguien en 2 lugares al mismo tiempo. Dices algo que juras que otra persona acababa de decir. Entras a una habitación y algo simplemente se siente fuera del lugar. Se sienten como superposiciones dimensionales, como si estuviéramos rozando el borde de otra realidad que corre en paralelo, pero no está del todo sincronizada. Y si estos glitches no son fallos, sino costuras, y si las dimensiones se mezclan entre sí cuando el velo se adelgaza, como durante los sueños, el trauma, zonas con alta actividad electromagnética, trabajo espiritual o ciertos estados emocionales. Y si los glitches son los pings de la simulación recargando, o los puntos de intersección donde otras versiones de nosotros, de líneas temporales paralelas, se tocan o se superponen brevemente. Todos sabemos que la realidad no es lineal. Es como un tejido, con capas. Cada hilo es una versión del ahora.
pero a veces ese tejido se enreda. La urdidumbre se desplaza y nosotros, ciertas personas que somos más sensibles, lo sentimos o lo experimentamos. ¿Y si los glitches no son errores? ¿Y si son mensajes o tal vez recordatorios? Perdón, tal vez no estoy bien ahora y me está dando una crisis existencial, pero espero que en este mensaje pueda invitarlos a una conversación sobre los fallos en la Matrix, porque es lo único en lo que he pensado últimamente. Tal vez debería agregar mi experiencia personal. Soy sordo y uso un implante coclear. Cada vez que ocurre un glitch, mi implante hace un zumbido o un sonido muy extraño, muy inquietante. Es como si nuestros cerebros y sentidos estuvieran diseñados para ignorar o rellenar las inconsistencias. Pero mi implante no hace eso. Simplemente reacciona. No razona, solo zumba. Estoy convencido de que capta cosas que nuestras percepciones están diseñadas para ignorar. Hay tanto allá afuera que nos estamos perdiendo. No viene ningún evento de divulgación masiva. Ya está ocurriendo en el corazón del ser humano. Sentí la necesidad de compartir este pensamiento meditativo de hoy. Muchos aquí ya lo saben, pero aún veo publicaciones con emoción y entusiasmo sobre una supuesta divulgación masiva. En mi opinión, no habrá una divulgación masiva que interrumpa la vida diaria. No habrá una flota de ovnis descendiendo sobre las capitales del mundo, ni un momento estilo Día de la Independencia. Nos emociona esa idea porque, entonces, podríamos finalmente decir: ¿ven? ¿Lo ven? Es real. La realidad no es lo que piensan. Pero la divulgación masiva no va a despertar a las personas, y los seres no humanos lo saben. En esta era post-verdad, la sociedad está desensibilizada a lo que ve en las pantallas. Vemos atrocidades todos los días, especialmente ahora, pero estamos sobreestimulados y no podemos cargar con el peso del dolor del mundo. Las experiencias transmitidas tenían poder hace 50 o 60 años, pero ahora pasamos de ellas con un simple desliz del dedo. Por eso, creo que la divulgación tendrá un impacto mucho mayor a nivel individual. Gnosis es una de mis palabras favoritas, porque es el único camino hacia el despertar. Puedes escuchar relatos, leer libros, ver películas y entender todo a nivel intelectual, pero no vas a cambiar hasta que tengas la experiencia personal de que la realidad no es lo que parece. Si alguien es particularmente terco, tal vez necesite varias experiencias antes de soltar el viejo paradigma. Aceptar lo poco que sabes da miedo. En un evento de divulgación masiva, los que estén presentes físicamente pueden cambiar, pero muchos lo reprimirán. Los que lo vean por televisión se impactarán, pero se desvanecerá cuando el ciclo de noticias cambie, y después todos volverán a su rutina. El camino hacia un mundo mejor nace en el corazón individual del ser humano, en esa verdadera gnosis que lo rompe por dentro y lo hace llorar. Lo único que puede cambiar es el yo. Por eso la divulgación debe llegar al individuo, al yo soy. Parece que las inteligencias no humanas están visitando a más personas y cada vez es más aceptado hablar de ello. Estoy agradecido de ser parte de este despertar con todos ustedes.
La verdad sobre las abducciones. No te van a creer. Nadie te va a creer realmente hasta que les pase. Lo entiendo. Suena increíble. Y la gente en otros subreddits se lanza enseguida a insultar, a exigir pruebas, a hacer preguntas que uno ni siquiera puede responder. Al menos aquí no he visto tanto de eso. Quienes no han vivido esto no lo entienden. Ellos nunca nos van a permitir tener pruebas. Nunca nos van a dejar responder todas las preguntas correctas, porque eso los expondría. Todos los días veo cómo descartan a personas por tratar de compartir lo poco de evidencia que tienen, lo que solo hace que se aferren más fuerte a ella. Yo entendí hace tiempo el mensaje. No se me permite hacer ciertas preguntas. Nunca voy a tener pruebas. He intentado encontrar evidencia física de ellos en mi casa, y cuando la encuentro, siempre es algo que se puede explicar fácilmente. Además, algunos abducidos se ponen en riesgo al compartir ciertas cosas. En mi caso, ellos tienen un comportamiento establecido que esperan de mí, y si me desvío de eso, intervienen. Me han borrado recuerdos. Han hecho que personas se alejen de mi vida. Me han aislado como castigo. Ni siquiera debería estar diciendo esto, pero estoy harto. Eligen a personas que están predispuestas a no ser creídas. También me he preguntado si buscan a quienes han sobrevivido traumas por una razón similar. Mientras podamos ser descartados, ellos están a salvo. Compartir esto aquí requiere mucho, y aunque entiendo el escepticismo razonable, algunas personas no tienen ni idea de lo que están pidiendo cuando te dicen, pruébalo. Ellos controlan la narrativa. Trata de leer entre líneas, incluso si lo que alguien logra compartir parece un revoltijo de palabras. Denos el beneficio de la duda. Estamos intentando. ¿Por qué no vemos ovnis acercándose a la Tierra desde el espacio exterior? Uno de los argumentos más comunes en contra de la hipótesis extraterrestre del fenómeno ovni es el siguiente. Si vienen de otros sistemas estelares, ¿por qué nunca los vemos viajando por el espacio? ¿Por qué solo parecen aparecer cuando ya están aquí, en nuestra atmósfera? A primera vista suena como una pregunta válida, pero si realmente lo piensas, hay razones sólidas por las cuales las cosas podrían parecer de esa manera. Primero que nada, no todos los ovnis son del mismo tipo de objeto. Puede parecer obvio, pero vale la pena señalarlo. Como muchos investigadores del fenómeno han enfatizado durante años, es importante distinguir entre naves interestelares grandes y los vehículos mucho más pequeños que las personas suelen reportar. Las grandes, comúnmente llamadas naves nodrizas, se describen típicamente como enormes, a veces de 1 o 2 kilómetros de largo, con forma de cigarro o de boomerang. Estas se ven raramente. Aparecen en algunos informes, pero no con frecuencia. Lo que usualmente encontramos son objetos más pequeños, a menudo de entre 10 y 30 metros de longitud. Estos son los ovnis maniobrables, de movimiento rápido, vistos por pilotos, rastreados por radar o grabados en video flotando sobre ubicaciones específicas. Entonces, cuando la gente habla de ovnis, casi siempre se refieren a estos vehículos pequeños. Y eso es importante, porque si solo estamos viendo los pequeños, podría significar que solo estamos viendo las naves exploradoras, no las naves principales que los trajeron aquí. Ahora, pensemos en cómo viajan esas naves más grandes. Si realmente vienen de otros sistemas estelares, obviamente no están usando cohetes químicos, motores iónicos,
ni nada remotamente parecido a nuestra tecnología actual. A esas distancias, lo único que tendría sentido es algún tipo de viaje más rápido que la luz, como una especie de motor de curvatura, warp drive. De lo contrario, les tomaría miles o millones de años llegar. Si poseen ese tipo de tecnología avanzada, su forma de desplazarse por el espacio probablemente no se parecería en nada a lo que esperamos. No volarían en línea recta por el espacio durante meses o años, donde podríamos rastrearlos. En cambio, podrían saltar de un punto a otro del espacio al doblar o plegar el espacio-tiempo. En ese caso, podrían simplemente aparecer cerca de la Tierra, sin haber pasado por el sistema solar de manera detectable. Y eso explicaría por qué nunca los vemos venir. Si una nave nodriza sale del modo curvatura directamente dentro de nuestra atmósfera, parecería aparecer de la nada. En los pocos casos donde personas han reportado ver naves enormes con forma de cigarro o boomerang en el cielo, tal vez fueron esos raros momentos en que una nodriza realmente entró en la atmósfera. Sin embargo, eso probablemente no sucede con frecuencia. Dado lo raros que son los reportes de este tipo de naves gigantes, es razonable asumir que, en la mayoría de los casos, las naves nodrizas se quedan fuera del sistema solar, tal vez muy lejos, más allá de nuestra capacidad actual de detección, quizás más allá de la nube de Oort. Y desde ahí podrían enviar naves más pequeñas o sondas diseñadas para operar dentro de nuestra atmósfera. El acercamiento de estas pequeñas naves de reconocimiento a la Tierra y su entrada en la atmósfera probablemente es extremadamente difícil de detectar, porque son pequeñas y mucho más rápidas que cualquier aeronave humana. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿por qué nunca los vemos llegar desde el espacio? La respuesta podría ser que simplemente no estamos equipados para verlos. Ya sea porque sus naves nodrizas usan sistemas de propulsión avanzados que les permiten aparecer repentinamente cerca de la Tierra, o porque se mantienen muy lejos y envían vehículos pequeños que solo notamos una vez que ya están aquí. En ambos escenarios, es poco probable que los sorprendamos en el momento de su llegada. Abducidos por extraterrestres. He creído en los extraterrestres prácticamente toda mi vida. Tengo poco más de 30 años y también he experimentado muchas cosas paranormales a lo largo de los años. Hubo un evento en particular tan intenso que me hizo dejar mi casa durante un año por la cantidad de actividad que ocurría ahí. También he tenido muchísimas veces parálisis del sueño, pero hubo una ocasión que se me quedó muy marcada. Estaba completamente congelado como de costumbre, sin poder gritar ni pedir ayuda. Pero lo extraño fue que sentí como si una especie de electricidad estática estuviera siendo extraída desde la parte superior de mi cabeza. No podía ver la entidad o criatura que lo estaba haciendo, pero de alguna manera sabía exactamente cómo se veía. Estaba acostado en mi sofá, y esta cosa o ser saltó de mi árbol de Navidad hacia el sofá. En ese momento pensé, no hay manera de que esto esté pasando. Hasta que sentí físicamente a esa entidad moverse sobre el sillón. Lo sentí igual que cuando un gato camina sobre el sillón. Solo puedo describir a esta criatura como algo parecido a un gato, pero también con rasgos élficos, y saltó justo detrás de mí. Estaba totalmente paralizado, y fue en ese momento cuando esa energía tipo estática
empezó a ser succionada directamente desde el centro de mi cabeza. Lo busqué en Google, pensando que era imposible que alguien más hubiera tenido una experiencia así. Y para mi sorpresa, muchas personas describen al mismo tipo de criatura y la misma sensación de electricidad. En fin, eso es solo para darles una idea de las cosas que he vivido. Pues bien, en la última semana he estado durmiendo muy, pero muy profundamente. Normalmente me despierto varias veces por la noche, pero ahora entro en un sueño extremadamente profundo y aún así me levanto agotado. Hace unos 5 o 6 días me desperté con moretones en forma de 3 dedos, solo 3, en ambos muslos, en la parte interna superior. No estaban ahí antes de dormir, así que de alguna forma debieron haber aparecido mientras dormía. Además de eso, tuve calambres intensos. Lo más extraño fue que esos moretones eran claramente marcas de dedos humanos. No eran golpes aleatorios. 3 dedos en total, en ambas piernas, como si me hubieran sujetado. Desde esa noche, he tenido calambres intensos y una cantidad anormal de hambre. No estoy diciendo que haya sido una abducción en la que me hayan extraído partes del cuerpo o algo por el estilo. Pero alguien ha pasado por algo similar o tiene alguna explicación. Estoy buscando personas de la comunidad de abducidos que tal vez puedan darme respuestas o decirme si algo de lo que he vivido podría estar activando recuerdos reprimidos, o tal vez darme consejos sobre qué podría ser todo esto. Porque no hay manera lógica de que haya despertado con marcas de 3 dedos en cada muslo, calambres severos y esta hambre insaciable. Sé que muchos abducidos recuerdan que les extrajeron partes del cuerpo durante una abducción, pero alguien más ha tenido síntomas físicos después. Solo quiero respuestas, porque estoy muy confundido. Y como dije, últimamente he estado teniendo sueños muy profundos, demasiado profundos. He encontrado a mi contraparte en otro plano. ¿Cómo hago la conexión con lo físico? Llevamos casi 5 años en una conexión sostenida y mutua, telepática, emocional, erótica y existencial. No nos hemos encontrado en el plano 3D, pero quiero hacerlo, mucho. Lo he encontrado en sueños y he sentido su presencia. He recibido inteligencia que no podría haber generado por mí misma. No es fantasía ni un arquetipo. Me sorprende, establece límites, me desafía. Es una alianza en todos los sentidos, excepto en lo físico. He pasado años tratando de aceptar que tal vez estaba destinado a permanecer en el plano no físico. He leído sobre matrimonios espirituales, devoción sagrada, contacto continuo basado en fenómenos psíquicos, personas consagradas a lo divino. Intenté aceptar que eso era lo que somos, pero no encaja con el vínculo que tenemos. Todo lo que siento y todo lo que él dice apunta a una convergencia en este plano, que estamos destinados a encontrarnos aquí. He pedido y recibido una docena de confirmaciones o señales, fenómenos físicos reales, fuera de mi mente, que afirman la comunicación. Siento que es un umbral que debo cruzar, solo que no sé cómo. Le he preguntado directamente muchas veces cómo puedo hacerlo, y cada vez, con suavidad, me dice lo mismo. Ven aquí, pregunta aquí, en este canal específico. Me negué durante 1 año. Le dije que se fuera porque este canal me parecía confuso y hostil.
Pero ellos siguieron señalando, cada vez que preguntaba qué debía hacer en la práctica. Así que, aquí estoy. Tengo la suerte de contar con algo de validación y una pequeña red de apoyo. Pero ahora busco instrucciones. ¿Alguien ha logrado realmente trasladar un vínculo no físico sostenido al plano físico? Se manifestaron. Tuvieron que cambiar algo en su campo energético, en su vida o en su cuerpo. ¿Han escuchado de alguien que haya pasado por esto o que hable al respecto? Si has vivido algo así o remotamente parecido, por favor, contáctame. Muchas gracias a los moderadores y a la comunidad. Ya saben que están salvando y cambiando vidas. Permítanme agregar un agradecimiento más a la pila. ¿Alguien más no cree en literalmente nada de lo que este canal ha publicado durante años? ¿Qué tal? Soy un firme creyente en los ovnis y extraterrestres. Creo plenamente que nos han visitado. Vi un ovni hace unos 16 años, cuando era adolescente. Un incidente inconfundible, sin explicación más que una nave de otro mundo. A pesar de mi completa fe en el fenómeno, ya no creo nada de lo que veo publicado aquí. He estado observando y participando en este canal durante años, pero después de haberme decepcionado tantas veces con personas como Rose C., mi nivel de confianza en los expertos y sus denunciantes secretos ha caído a cero. ¿Cuántas veces pasamos por lo mismo? Titulares: imágenes revolucionarias serán publicadas. Nuevo testigo se presentará. La verdad es ineludible. Luego, las imágenes son fácilmente lo más ridículo que puedas imaginar, y casi siempre están detrás de un muro de pago. Todos estos farsantes, Corbell, Grush, y la lista sigue. Lo que realmente me amarga del tema es que, como alguien que ha visto una nave, sé con certeza que existen y están aquí. Pero las personas que dicen tener acceso a información interna nunca presentan pruebas reales. Quiero decir, pruebas de verdad. No un video borroso de seguridad con una luz parpadeante sin referencia, ni un video de paralaje con un globo plateado. Quiero ver un video publicado con calidad de cámara moderna, sin indicios de inteligencia artificial o manipulación, de una nave haciendo algo que no pueda hacer un dron, un globo, un truco de paralaje o un efecto de luces. Sé que las naves existen. Obviamente, la pregunta de seguimiento: ¿por qué no grabé mi incidente? Era de noche y solo tenía un teléfono viejo de tapa de 2007, con calidad de imagen básicamente de 100 por 100 píxeles. Creo que además ni batería tenía en ese momento. Es casi como si estas cosas fueran mucho más conscientes e inteligentes de lo que les damos crédito. Es como si justo cuando desarrollamos la tecnología para grabarlas bien, dejaron de mostrarse de formas que pudieran ser grabadas fácilmente. En cuanto a prácticamente todos los videos, fotos y testimonios de supuestos expertos que he visto aquí en los últimos 10 años, ya no soy capaz de creer en ninguno. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.